buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, otra vez en el Ecuador de la semana de un proceso histórico intenso. Este, Realmente no recuerdo tantas cosas en tan poco tiempo. Esto que hablábamos de guerra relámpago la semana pasada, el Sí. Bleste, bueno, ahora han salido en distintos medios, ustedes lo han escuchado primero acá por Graffiti, Sí, sí, sí. Repetime y otra vez, por favor, el término. el Blitzkrieg. ¿Qué significa? En la traducción alemana al castellano sería guerra flash, pero se lo conoce comúnmente como guerra relámpago, Claro. imponer las cosas rápido antes que todo se acomoden. Bueno, que ya es un concepto que lo escucharon primero por Grafite. Ujú. Y hoy, en la columna, vamos a hablar de cosas que ustedes escucharon por esta misma emisora hace 6 meses, y hoy hay informes que nos avalan. Informes de otros, nosotros dimos nuestro informe y salieron otros informes a decir que teníamos razón. Más o menos parecidos. Más que parecidos, Ujú. por lo menos coincidimos en la lectura de los datos oficiales. Pero bueno, ha salido hace muy poco, hace un par de días, así que vamos a estar conversando de esto que se lo dijimos ya, debe ser, bueno, de la cuestión energética venimos hablando hace años, pero hay una cuestión puntual que hablamos hace 6 meses atrás. No, miento. Hace un año y medio venimos hablando sobre el tema del canal verde, que es el que alimenta a Vaca Muerta, que ustedes lo escucharon acá en esta radio. Muy bien. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama El embajador internacional de la luz, vamos a comentar las noticias que trataremos de desarrollar en el programa de hoy. Caputo dijo que van a terminar con la estabilidad laboral en el sector público. Toyota, la empresa más dinámica del sector, lanza un plan de retiros voluntarios. Javier Milei confirmó que echará a 70.000 empleados públicos a los que se le vencen contratos. La columna de Pablo Aceto se llama Madura una crisis profunda en el área energética. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? ¿Cómo no? Muy bien. Argentina vino recorriendo desde hace muchísimas décadas un camino cíclico que alterna periodos de crecimiento económico con otros de estancamiento y retroceso y que dificultan la concreción de un desarrollo sostenido que generen una sensación de prosperidad y avance en el conjunto, o al menos en la mayoría del cuerpo social. Ningún país del mundo es autosuficiente y serlo sería cada vez más utópico en la medida en que las fuerzas productivas se complejizan y un aparato económico eficiente requiere del acceso fluido a una diversidad casi infinita de insumos industriales y también una notoria variedad y en algunos casos cantidades de materias primas. Ninguna nación, ni de las más grandes e industrializadas, produce por sí sola la totalidad de sus insumos. China, por ejemplo, la primera economía mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, que es lo que importa,
ya que de poco vale comparar productos brutos internos nominales en dólares, si en un país con un dólar puedo comprar mucho más de un producto que en otro. Y la nación más industrializada, a la vanguardia de tecnologías de información y comunicación, como el 5G, depende, sin embargo, para proveerse de circuitos integrados semiconductores, conocidos vulgarmente como chips, de Taiwán, el por lejos primer productor mundial. Taiwán está reconocido como parte de China por casi todos los países del mundo, pero por el momento funciona como un estado independiente, de modo que ese intercambio mencionado debe considerarse como comercio internacional. Taiwán y los demás fabricantes de chips están a su vez dependiendo de los Países Bajos para algunas etapas claves de la fabricación de los mismos. Lo que ocurre con los productos industriales pasa de otra forma con las materias primas y los insumos energéticos, cuya distribución en el planeta permitiría potencialmente a algunos países lograr niveles de vida mucho mejores de los que actualmente tienen, a partir de las riquezas naturales que se encuentran en sus territorios, a condición de adoptar proyectos nacionales que persigan este objetivo y fuerzas externas más poderosas no se interpongan en ese camino. Así, los enormes recursos naturales de continentes como África, América Latina y Asia motivaron a las principales potencias de Europa Occidental, continente que carecía o había agotado gran parte de esos recursos, a repartirse a fines del siglo XIX la casi totalidad de África y someter a sus pueblos a condiciones de semi-esclavitud, además de la esclavitud que ya habían explotado antes esos mismos países. Desde el siglo XV habían hecho lo propio con América, y en Asia también el siglo XIX presenció el despliegue del colonialismo y semicolonialismo europeos y, ya por entonces, también norteamericano. La lucha de los pueblos a lo largo de mucho tiempo fue logrando poner ciertos límites a esos niveles de saqueo. En algunos casos se pasó del colonialismo al semicolonialismo. En otros se logró desarrollar proyectos nacionales más o menos autónomos. En todos los casos, la lucha continúa. Pero aún en las situaciones en que los pueblos lograron mayor nivel de recuperación de su poder de decisión nacional, no escapan al nivel de interdependencia de la economía global actual. Bolivia, por caso, puede defender que su litio se extraiga con el mayor nivel de industrialización local posible, creando puestos de trabajo y desarrollo de la economía nacional, y es lo que de hecho hace bajo los gobiernos del MAS. Pero sería absurdo que se empecinara en no extraerlo, a menos que los autos eléctricos y los celulares, que emplearán en definitiva ese litio, pero que también contienen muchas otras partes elaboradas con materiales y técnicas provenientes de diversas latitudes, se fabricaran completamente en Bolivia. La industria argentina, por su insuficiente integración vertical, es particularmente sensible a la necesidad de importación tanto de bienes de capital, máquinas, herramientas y equipos, como de insumos para sus procesos productivos. Produce además principalmente para el mercado interno, aunque algunas ramas también exportan. Cuando hay un periodo de crecimiento económico, poca desocupación y niveles importantes de consumo interno, la industria tiende a crecer y con ella su necesidad de importar los bienes mencionados. Tiende también a aumentar la demanda de alimentos y otros bienes y a quedar menos saldos exportables, dependiendo también de las cosechas de bienes como el trigo. Las divisas extranjeras necesarias para importar, mayormente dólares, aunque esto tiende a cambiar lentamente, al aumentar el peso mundial de potencias que rivalizan económicamente con Estados Unidos, provienen principalmente de las exportaciones, en primer lugar de productos agropecuarios y sus derivados, aunque también industriales como automóviles dentro del Mercosur especialmente. Se suman crecientemente minerales e hidrocarburos. Si el país tiene que pagar deuda externa, hay menos dólares para importar insumos industriales. Si entran capitales a invertir, o como préstamos, se alivian transitoriamente las cuentas externas. Luego habrá que pagar intereses o ganancias por esos capitales. La escasez de divisas externas se agrava por la crónica propensión de muchos de los sectores más adinerados y algunos de ingreso medio de la sociedad de fugar sus ganancias al exterior o meterlas bajo el colchón, restándolas en ambos casos del circuito productivo.
Otro factor es el pago de servicios. Argentina tuvo en otras épocas, por ejemplo, una importante flota mercante, pero la liquidó bajo gobiernos neoliberales y hoy tiene que pagar abultados fletes en dólares por el transporte de exportaciones e importaciones. La intención de liquidar Aerolíneas Argentinas es otro paso en ese camino. Desde hace un tiempo, la principal preocupación de los argentinos es la inflación, con razón, porque esta es, al menos desde hace una década, el principal mecanismo de erosión de los ingresos populares. Sin embargo, si un proceso lograra parar la inflación, pero los ingresos populares quedaran congelados en valores reales a la mitad de su poder adquisitivo previo, habrían perdido aún mucho más que con la inflación. Sin embargo, a esto no la ven. Históricamente, cuando tras un periodo de crecimiento económico, por las razones descritas, se avanzó hacia un cuadro de escasez de dólares, obligando a cepos demorar o condicionar pagos de importaciones, etc., solía llegar algún programa de ajuste que buscaba bajar la actividad económica, produciendo elevada desocupación y reduciendo el consumo y con él la producción industrial y la necesidad de importaciones. Devaluaba la moneda para encarecer importaciones y fomentar exportaciones y enriquecer de paso a los que producen bienes exportables, etc. No ha sido inusual que se dijera también que se buscaba bajar la inflación que las, entre comillas, irresponsables políticas anteriores había generado. Hoy estamos nuevamente en un punto así, agravada la situación por una sequía, una guerra europea que ha perjudicado nuestra balanza comercial, en especial energética, y transitamos aún efectos de una pandemia que afectó, como no se veía en al menos un siglo, economías y mentes. Milei, tras mentir conscientemente echándole al déficit fiscal toda la culpa de la inflación, aspira en realidad a bajarla, después de haberla impulsado él personalmente hasta la estratosfera, por el camino de generar una colosal caída de la actividad económica de consecuencias aún más calamitosas. No hay nada nuevo bajo el sol. Es el programa de ajuste neoliberal que siguió históricamente a las etapas de crecimiento económico. Como en toda la historia que ya vimos, esto no conduce a ninguna salida del círculo vicioso que ha dominado a la economía argentina de las últimas décadas. Tiene, sin embargo, algunas particularidades. La forma extrema del ajuste, en consonancia con el extremismo de sus impulsores. Y también la falta del más mínimo plan futuro de desarrollo y crecimiento, librados en la mente enferma de quienes gobiernan, a, entre comillas, la mano invisible del mercado. Mano tan invisible que no solo no se la ha visto, sino que tampoco se la ha sentido nunca en ningún país ni en ninguna época. Por el contrario, todos los países, incluso los más ortodoxamente capitalistas, que han logrado algún avance importante en sus economías, lo han hecho con un importantísimo rol del Estado orientando el proceso. A los sectores populares de Argentina toca formular un programa de desarrollo y crecimiento nacionales que no puede esperarse del mileísmo. Las encuestas, que, aunque muestran una parte importante del electorado, aún depositando cierto tipo de confianza en el gobierno, también exhiben, insólitamente para las tradiciones nacionales, una mayoría viendo futuros más negros que el presente. Aunque grupúsculos de la ultraderecha estadounidense quieran otorgar a Milei el ignoto título de embajador internacional de la luz, está claro que su gobierno nos sumergirá cada vez más en las tinieblas y que la luz es posible y necesaria, pero solo emergerá de la movilización popular que logre frenar esta caída al abismo. En medio de la nueva ola de despidos de estatales, Luis Caputo dijo que va a terminar con la estabilidad laboral en el sector público. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a generar más incertidumbre entre los estatales en medio de una nueva ola de cesantías. Yo no tengo claro cuándo surgió la estabilidad laboral, dice, y aseguró, está hecho así y hay que corregirlo. En medio de miles de despidos en el sector público, que todavía no se sabe
sobre qué universo recaerán, el ministro de Economía salió a generar incertidumbre respecto de la situación laboral. Pidió achique, privatizaciones y cortar la estabilidad laboral. Al sector público hay que achicarlo, dice Caputo. Está llena de negocios por todos lados. Todo es negocio, esto lo dice Caputo. Añadió el funcionario que se convirtió en una de las principales espadas de Javier Milei. Las empresas públicas hay que privatizarlas a todas, agregó. Después se quejó de las dificultades que le genera la estabilidad laboral de los empleados públicos en su plan de achique y puso el caso de Telam. La planta permanente está y es muy costoso echarlos. Este es un tema, dice Caputo, y dejó lo que parece es el plan de la gestión libertaria. Yo no tengo claro cuándo surgió lo de la estabilidad laboral en el sector público, pero no tiene ninguna lógica. Está hecho así y hay que corregirlo. Hay que recordar que la eliminación de la estabilidad laboral en el sector público es uno de los puntos incluidos en la ley Ómnibus, que volvió a girar entre los legisladores en estas últimas semanas. El gobierno, y vamos a ser justos, no solamente Milei, ya hay algunos cuantos, incluso también del peronismo, que están planteando lo mismo, porque todos esconden la basura bajo la alfombra. La culpa es el país. ¿Planteando qué, Pablo? Por ejemplo, la reforma laboral. Porque de esto también lo está hablando Cristina, no hay que olvidarse de eso. A ver, la culpa del país, los problemas que tiene el país, la culpa es de los jubilados y de la estabilidad laboral. ¿Se entendió? Eso es, digamos, a ver, hemos tenido distintas reformas laborales ya, desde las leyes que Caputo desconoce el origen. Los convenios colectivos son del año 75. Hay una calle acá frente de casa que se llama Avenida Centeno, son de él, y que, dicho sea de paso, fue una de las víctimas de lo que se conoció como la Noche de las Corbatas. Más allá de esos convenios colectivos de trabajo, también existieron desde antes el estatuto del peón de campo, el estatuto de las trabajadoras domésticas, sí, el estatuto del periodista, que son trabajos que por sus características no se podían equiparar con, con los fabril. Son trabajos de otra característica, pero tenían su estatuto, sus reglas, que es una conquista de siglo y medio, casi dos, de luchas obreras. Eso lo consiguieron los trabajadores con sus luchas. Lógicamente, él está del otro lado. Si bien él fue beneficiado por la educación pública, hoy lo recordaban, él recibido en la UBA, sí, y fueron esos trabajadores lo que le pagaron la universidad. Claro. Porque también vamos a decir esto, sí, yo no estoy de acuerdo con hablar de la universidad gratuita. La universidad no es gratuita, la pagan los trabajadores. Claro, la pagamos empecemos a hablar entonces las cosas como son. No hay nada gratis. Y si hay universidad gratis, es por el aporte de los trabajadores. No es gratis, lo pagan los trabajadores. Empecemos a decirlo, porque gratis no vino de la nada. Es gratis para el estudiante. Es gratis para el estudiante, pero no es gratis. Lo bancan los trabajadores. De ahí salen los médicos,
de ahí salen los arquitectos que hacen nuestras casas, los médicos que nos curan, los farmacéuticos que nos medican, los distintos profesionales que hacen la vida. Pero es una inversión que hacen los Y los trabajadores. economistas también. Entre ellos los economistas, que también habría que empezar a discutir sobre la libertad de cátedra, ¿no? Porque en definitiva, para sacar liberales y gorilas de la universidad, para eso que vayan a una universidad privada, y las nuestras que sean a servicio de los intereses de los trabajadores, que son lo que bancan las universidades. Dicho sea de paso. Porque esto también de la idea de la universidad gratis parece como si fuera producto del maná del cielo, un milagro. No, no hay ningún milagro, lo pagan los trabajadores. Esto pareciera que Caputo también desconoce. Si es algo que ha caracterizado este programa, es justamente para hablar de dónde vienen los problemas. Y los problemas no es por culpa de los jubilados, no es por culpa del estatuto del peón de campo, ni tampoco de las convenciones colectivas del año 75. Es por culpa del saqueo, porque entre otras cosas, el ministro Caputo es el responsable del endeudamiento con sectores privados por 100 años y responsable de la deuda externa con el FMI. Entonces, el problema es él, no los jubilados ni los trabajadores. Porque en definitiva, los trabajadores y los jubilados cobran en pesos, y las deudas que nos dejó Caputo hay que pagarlas en dólares. Sí, y son a 100 años. Y lo van a estar pagando los nietos. Claro, exactamente. Y no sé. Y encima quiere pedir más plata. Entonces que no... Estos caraduras que vienen y nos dicen, no, hay los privilegios de los trabajadores, y él habla de que se paga el café. La verdad que son desfachatados. Y la verdad que muy sonso el que lo cree. Porque eso es algo que está a la vista. ¿O hace falta que uno lo explique? ¿Hay que hacer un dibujito para mostrarlo? A ver, la deuda externa, la de los 100 años de Caputo, la deuda externa... Caputo y Macri. Caputo y Macri, Caputo con el FMI, que tanto criticó en su momento Milei. No puede venir a decir que la culpa es porque no puede despedir a los empleados de Tela. Porque estamos hablando de verdaderos disparates. Entregaron las empresas públicas, entregaron el recurso energético, que hoy vamos a hablar de eso, entregaron el control del Paraná. Hoy el Paraná está lleno de puertos privados, y están buscando por los barrios pobres a los contrabandistas de la droga. Y nadie va a ver qué es lo que pasa en esos puertos privados, porque por algo van ahí la droga. Entre ellos, por ejemplo, Vicente. Entregaron los recursos también mineros. Y cuando digo entregaron, los involucro a todos, porque estuvieron todos en eso, y en eso nadie habla nada, pero todos se llenan la boca, desde Cristina, desde Caputo, desde Macri, desde Massa, hablando de la reforma laboral, como si la culpa de esto la tuvieran los trabajadores, y bajo ningún punto de vista es así. La culpa de esto la tienen lo que saquearon y lo que permitieron el saqueo del país. Ellos son los responsables, ellos generaron la deuda externa a 100 años y la deuda con el FMI, no fueron los jubilados ni los trabajadores. Pésima señal para la industria automotriz. Toyota, la empresa más dinámica del sector, lanza un plan de retiros voluntarios. Toyota, la empresa más dinámica de la industria automotriz local, ya le comunicó la determinación a los representantes del gremio de mecánicos, ESMATA,
Esta semana definirá las condiciones en las que se implementará el plan para reducir personal en la planta. La automotriz japonesa Toyota, una de las empresas más potentes del sector, empieza a dar más muestras de las consecuencias del parate económico promovido por el gobierno nacional. A 100 días de la asunción de Milei, la firma ya lanza la primera etapa del ajuste para adecuar su planta a las nuevas proyecciones de producción. La empresa informó que va a lanzar un plan de retiros voluntarios. La determinación ya se la comunicó a los representantes de ESMATA, que es el sindicato de mecánicos del transporte automotor, y esta semana definirá las condiciones en las que se va a implementar. Con los retiros, Toyota encontraría una manera de prescindir de mano de obra en un contexto en el que creen que se deberá producir unas 25.000 unidades menos que en el 2023. Se va a pasar de unas 186.000 a unas 160.000 unidades, según estiman los empresarios. Toyota hasta diciembre tenía 3 turnos. Estamos hablando del gobierno de Fernández, Sí. No estamos hablando de ninguna maravilla. En el gobierno de Fernández tenían 3 Sí. turnos, Toyota. Salió Mondino. Algunos me criticaban, porque salió a descubrir el agua tibia, se fue a Japón a hacer tratados de comercio. ¿Y algunos qué te criticaron, Pablo? No, porque mire, que es también producto de que la gente no sabe ni dónde está parada. Argentina y Japón tienen relaciones comerciales hace ya 100 años. 100 años. Que fue, si ustedes ven documentales viejas de la Segunda Guerra Mundial, van a ver los barcos, especialmente el barco insignia de la flota japonesa, van a ver la bandera argentina flameando en los mástiles de la flota de guerra japonesa. Eso fue producto de una relación que empieza Argentina con Japón en lo que fue la guerra ruso-japonesa. La Argentina y Japón habían comprado barcos de guerra, si mal no me acuerdo, a Italia, y el primer barco que salía era el barco argentino, y el barco Argentina le cede ese primer barco a Japón, que estaba en guerra. A partir de ahí comenzó toda una relación argentino-japonesa que fue muy importante incluso en la década del 30, del 50, y lo es ahora. Toyota está en la Argentina. Frontier está en la Argentina. El Alaskan tiene equipamiento japonés, también gran cantidad de maquinaria agrícola, porque todo se habla de la Argentina y China, ¿no? Y también Japón. Las relaciones argentino-japonesas, ¿qué es lo que necesita para crecer? Necesita energía abundante y económica, como la que ofrecen los grandes países que se desarrollan. Porque nosotros tenemos energía, pero el tema es que la tienen, es decir, está en nuestro territorio, pero los dueños son empresas extranjeras. Y ese es el tema. Ahora, también en la columna vamos a hablar de lo que van a aumentar el costo de la energía. ¿A qué querés que se queden a hacer? Porque por más amistad,
por más que vaya Mondino a Japón a tomar el té, Y sería mejor que no fuera. lo que necesita es otra cosa para desarrollar la industria, que es energía confiable, abundante y económica, que no se la ofrecemos porque no es nuestra. Los dueños son empresas extranjeras, pero la relación argentino-japonesa ya existía. No hacía falta que fuera Mondino. Lo que hubiera sido bueno que Mondino decir, mire, nosotros tenemos el control de la energía y va a haber abundante y barata. Porque eso sí lo puede hacer la Argentina. Pero no, va a hablar no sé de qué. Señora, nos conocemos, Argentina, le deben haber mostrado la carpeta, estamos comerciando, el comercio bilateral argentino-japonesa tiene 100 años. Debe ser la relación económica argentina-japonesa, debe ser la más antigua que tenemos, incluso más importante que, bueno, a ver, por cercanía es con Brasil, con todo, pero la más antigua, de las más antiguas, incluso antes que con Brasil, es con Japón. Entonces realmente no sabemos qué fue. Por supuesto fracasó porque le dijeron, mire, allá hacer un auto sale más caro que hacerlo en la luna. Claro. Ese es el tema. La estimación de Toyota es que a nivel de producción sobran 400 empleados. El plan de retiros voluntarios serviría para acercarse a ese número. Estamos hablando de empleados calificados. Sí, sí, obviamente. Toyota debe haber gastado sus buenos mangos para formar a esa gente y la tiene que largar. Sí, sí. La empresa hace poco más de un mes había empezado a recortar horas extras e incluso había tomado una decisión de paralizar la producción un turno todos los días lunes. Bueno, estas son las medidas que van a tomar en este clima económico más que delicado. Estamos hablando de Toyota, ¿no? Que se suma a el acero, que se suma a la industria textil, Sí. que se suma a que están vendiendo rosca de Pascua en porciones. Muy bien. Javier Milei confirmó que va a echar a 70.000 empleados públicos a los que se le vencen los contratos en los próximos días. Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos 50.000 empleados públicos. Y no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos. Fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos más. Estos son los logros de Milei y esto es lo que dice el presidente en el cierre del foro de economistas latinoamericanos que se desarrolló en el Four Seasons. Hay una cosa que a mí me causa indignación, porque esto ya pasó con Macri. A ver, técnicamente no son despidos, es no renovación de contrato. Es decir, estaban precarizados. Lo mismo pasó en la época de Macri. Igual que en la época de Macri, ¿qué lo que hizo? No renovó los contratos. Claro. Pero despedir, no despidió a nadie. No es que para despedir se tiene que pagar indemnizaciones, un montón de cuestiones, que es sumamente oneroso, como lo ha dicho Caputo, pero no es este el caso. Y entonces digo, si ya lo vimos con Macri, ¿por qué se volvió a repetir ese esquema? Los científicos del CONICET, de los investigadores,
No son planta permanente. Ni siquiera estaban por contrato, eran becas. Becas, estaban becados, becas de miseria, dicho sea de paso. Y sí. Eso ya, lo que se van no vuelven, ¿eh? Olvídense, o sea, que si el gobierno nacional y popular me tenía becado, vino el otro y me echó, no, me se cortó la beca, listo, ese no viene más. El caso también, y ha pasado en todos los rubros, la pregunta es, pasó el gobierno de Fernández, el gobierno nacional y popular, no resolvieron eso. Siguieron tomando por contrato, que son los contratos basura, porque ya que hablan de reforma laboral, esto es parte de la reforma laboral de Carlos Menem, Claro. Que ustedes por ahí lo recordarán como la ley Banelco. Esta gente es echada, o mejor dicho técnicamente, no se le renueva el contrato por una metodología de contratación que fue un escándalo. Pero la metodología quedó. Se conoció como la ley Banelco, donde corría, la ley Banelco era, porque corrió, no, perdón, la Banelco, sí, no, la Banelco, bien digo, la Banelco es del gobierno de la Rúa, perdón. Lo de el gobierno de Carlos Menem era el diputado Trucho. Pues se sentaron ahí en una banca alguien que no era diputado para votar. Esos son los contratos basura que se perfeccionaron con la ley Banelco. Es decir, Que quedaron, o sea, que quedaron. ningún A ver, gobierno, las reformas laborales que hicieron hasta ahora son todas producto de actos de ilícitos. El diputrucho, la ley Banelco se llamaba porque por las coimas que corrían en el Senado. Todas estuvieron con esta... A ver, y el país no mejoró, mejoró el país, porque todos nos dijeron que con las nuevas formas de trabajo, de la misma forma nos dijeron durante la época de Martínez de Oz que la quita de aportes patronales iba a revitalizar la industria. Miren cómo estamos. Sí. No, sacaron aportes patronales en el año 78. El diputrucho de Menem, la Banelco de la Rúa, y la cosa no mejora. Entonces dígame por qué va a mejorar ahora, ¿no? Bueno, el gobierno quiere eliminar decenas de miles de contratos basura que se vencen ahora el 31 de marzo. Por eso renunció la semana pasada Armando Guibert, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de Gabinete, porque Guibert era el funcionario que tenía la misión de ejecutar los miles de despidos de la administración pública que lleva adelante el gobierno de Milei desde diciembre. Milei dijo que está orgulloso de haber dado de baja la obra pública, porque se trata de un foco de corrupción. Muy bien, dejamos acá y... Toda la obra pública, no. Es mentira que dio de baja la obra pública. No, los trabajadores. La obra pública que tiene Paolo Roca siguen vigente. Ah, bueno, sí, pero La de Techín están vigentes todavía. prácticamente el presidente. No, y es el que puso el presidente de YPF. Exactamente. Es prácticamente el presidente del país, Pablo Roca. Recordemos que Paolo Roca es el que puso millones de dólares para que Milei sea ahora presidente. También le puso a Massa porque también era, se lo veía con Fernández y con todo, en primera fila, Pablo Roca también, digamos, hay una continuidad en las cosas, más allá de
distintos matices, pero en el fondo no hay grandes diferencias. Pablo, ¿madura una crisis profunda en el sector energético? Nosotros lo habíamos dicho. Claro, no, se te juntan las cosas. Viendo los archivos de acá de Prohibido Olvidar en nuestra página de YouTube. Hace 1 año y medio estábamos hablando sobre el tema del Canal Verde. Cómo los convencionales, la producción convencional de petróleo y gas, se paralizaba y todo iba hacia el fracking ahí en Vaca Muerta. Lo cual es llamativo, digamos, no es normal. Lo normal es que antes de ir a una exploración que técnicamente es más compleja y es más cara, y abandonar lo que es más fácil y más barato. Digamos como que nos gustan las complicaciones, no se entendía muy bien esto. ¿Por qué razón se abandona el convencional y por qué razón se avanza en lo que es el fracking, que por la complejidad y también por las consecuencias en contaminación son muy superiores a lo que es el convencional? Como que fuimos por el camino más difícil. Una de las respuestas de esto era el Canal Verde. ¿Qué era el Canal Verde? Los subsidios del Estado a la producción. Sí, el Estado argentino daba plata, daba dólares a las petroleras extranjeras para que saquen el petróleo y nos los cobren a nosotros a precio de mercado. Por eso cuando me vienen y me hablan de los contratos de trabajo, pero no sea pavo. A ver, el que escucha esto se tiene que morir de la risa. ¿Cómo que los contratos de trabajo es el problema? Estamos hablando de, en los últimos diseños todavía no está computado el 2023, que lo tendremos en poco tiempo. Estamos hablando de en subsidio directo a 47.000 millones de dólares que se le dieron a petrolera extranjera, mientras que YPF, que la mitad es nuestra, tuvo que salir a endeudarse ella para hacer las exploraciones que después aprovechaban las petroleras extranjeras. Y me vienen a hablar de los planes sociales y esas pavadas, por favor. Hay un estudio que nosotros veníamos sosteniendo esto, porque la verdad que llamaba la atención, de cómo se ha ido abandonando la producción de convencional a favor del fracking. Hay un estudio que es del Instituto Mosconi, Jorge La Peña lo dirige. A veces, yo respeto mucho esta institución, a veces no estamos de acuerdo, la verdad que no, pero en líneas generales hay que decir que son muy serios, muy tienen una mirada sesgada, pero hacen planteamientos muy interesantes. Y hacen todo un trabajo extendido en el tiempo desde el 2013 y el 2023. Por supuesto, a quien analiza en la gestión a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. En esta evaluación no está Macri porque Macri asumió en diciembre. Lo que se puede decir de Macri, de Milei, es lo que hizo desde diciembre hasta ahora. Sí. Pero, pero ¿qué es lo que nos deja en claro este estudio de el Instituto Argentino de Energía General Mosconi? La continuidad
lineal de las políticas energéticas. Y como hemos dicho siempre, la energía es la base, es el componente básico de cualquier sistema de producción. El problema, en Estados Unidos no están discutiendo el salario, están discutiendo el costo de la energía. Acá discutimos el salario. En un país con recesión discutimos el salario. O nos preocupamos por las jubilaciones. En los países que se desarrollan, China, que es un país que se desarrolla, todos los años vuelca a clase media 20 millones de habitantes. Cuando hablaban de este trabajo esclavo del chino, eso es hace 20 años atrás. El salario chino en los últimos 2 años aumentó un 60%, nos supera a nosotros, pero por lejos. ¿Por qué? Porque los países lo que se preocupan es por el costo de la energía, porque sin energía no funciona nada, sin energía es andar a pedal. En este trabajo de evolución, y lo que hay que recalcar, es lo lineal de la cosa. No cambió ni con Cristina, ni con Mauricio, ni con Alberto, y a lo que va hasta ahora de Milei tampoco cambió. No cambió. Al contrario, se ha producido desde, y están hablando desde el 2013, no están hablando de la etapa de las privatizaciones, están hablando del 2013. A partir de la comparación, por ejemplo, en convencional, que le digo es el recurso más económico y con menor costo de producción, desde el 2013 hasta ahora, el petróleo cayó en un 37,4% de producción. 37,4%. El gas natural, el 49,6%. El informe de la caída de la producción de gas natural es similar al del año 2001 con respecto a lo que es el 2023, que es lo que se analiza, y se ubica a 7,8 menor del pico histórico de todo el año 2004. ¿Quieren saber cuál fue el año de mayor producción? Lo que se conoce como peak oil, pico de petróleo, fue en 1993. Poco antes que se privatizara. ¿En la presidencia de quién fue? De Menem. Antes que se privatizara. Nunca hubo una producción de ese nivel. De hecho, en el 2023, la diferencia en la producción con esa última etapa de la YPF estatal fue del 25% menos. Y estamos hablando de subsidio del Estado, que cuando el precio internacional del petróleo bajó, acá se mantenía precio alto. Cuando el precio del petróleo subió, acá también subió. Estamos hablando de que si hay que hacer un gasoducto, se lo fabricamos nosotros, no ellos. Hay todo un fantasma alrededor de Vaca Muerta, que ya lo que era un fantasma hace poco ya cada vez empieza a tomar más cuerpo, de que la principal producción de Vaca Muerta no está en sus reservas, sino en los subsidios. Lo hablábamos hace poco, 648.000
barriles diarios, que lo presentaban como un gran logro. Cuando vos mirás al lado de Brasil son 3,5 millones al día de producción, por lo que claramente queda sostener que si la Argentina quiere exportar petróleo y gas, lo que tiene que hacer es destruir su economía, porque si la Argentina se desarrollara, estaría gastando esa energía y aparte habría que comprar más. Esa caída de producción, que en su momento para incentivarla se hizo lo que es la ley de hidrocarburos, donde la Argentina se autoimpuso la prohibición de explorar y producir crudo en su territorio. Eso que te da un 12% de regalías, eso que te sostienen el precio del petróleo alto cuando a nivel internacional está bajo, y que pone dólares para subsidio directo a petroleras, y que en contrapartida no le pone ninguna retención. Es decir, se la llevan todas. Y no solamente se llevan nuestro petróleo y nuestro gas, sino que encima le ponemos plata encima. Es algo maravilloso. Y me vienen a hablar de los contratos de trabajo. Me vienen a hablar de estabilización laboral. Se llevan, Pablo, los recursos nuestros y se llevan los dólares. Y está pasando lo mismo con la minería. Esto no es solamente, esto lo han escuchado acá en Grafiti casi 1 año y medio antes. Hoy ahí está el documento de la IAE, pero es claramente que si nosotros lo vimos desde una humilde radio del interior, a nivel gubernamental, a nivel legislativo, esto también lo están viendo. No es algo que somos tan vivos que lo vimos nosotros. Y sin embargo siguen sosteniendo con una visión más progre, otro con una visión más conservadora, siguen hablando de las mismas cosas. De estas cosas no hablan. De estas cosas no hablan de lo que están haciendo con la minería. Porque esto que están haciendo con el petróleo, lo hicieron con el oro de la lumbrera. Uh-huh. Hoy, donde había un cerro, hay un agujero. Y de la producción de ese agujero en el país no quedó nada. Se lo llevaron. Se llevaron todo. Se llevaron todo. Y lo mismo están haciendo con el litio. Vean la lumbrera, que fue la campaña que nosotros hicimos, porque era producción de oro, la voladura del cerro, que ahora hay un agujero con agua contaminada, ¿no? Porque se utilizaba, aparte de dinamita, se utilizaban diluyentes como amoníacos, cianuros y otras cosas, así que encima nos quedó el pasivo ambiental. Lo mismo están haciendo con el litio. A esto, ¿qué es lo que hay que sumarle a Milei, que fue su canciller a Japón a descubrir el agua tibia, a fomentar tratados bilaterales que ya tienen 100 años? Se fue con el mensaje, no sé con qué mensaje se fue a Japón. Hoy está saliendo, hoy miércoles a la mañana, ya la información está adelantada, está saliendo en boletín oficial los aumentos de tarifas. En abril hay aumento de combustibles y ya viene, que usted eso lo va a pagar en mayo, el aumento del gas. 600% en algunos lados. Cuando la información original y la que había salido
de las audiencias por el tema del aumento del gas, hablaban de un 300, 400, 600%. Que los están postergando estos aumentos, Pablo. Los postergaron, ya tendrían que haber estado, los postergaron para abril, ya salen. Así que, ¿qué es lo que va a pasar en este país el 1 de mayo? Me parece que el asado del 1 de mayo va a quedar a un lado, y esto va a ser como los 1 de mayo del principio del siglo XX, que van a estar todos los trabajadores en una trinchera. ¿Por qué? Porque no es solamente que le aumentan un 600% la boleta del servicio, sino que ese aumento se va a proyectar por todo el sistema de producción y de transporte, de logística, por lo que todo va a tener esa proyección. Estamos ante una nueva etapa inflacionaria, producto del aumento de la energía. Cuando en los países que quieren desarrollarse ofrecen energía barata, no sé qué fue a ofrecer Mondino a Japón, porque, a ver, si ya están haciendo jubilaciones anticipadas, si le aumenta la energía, y a ver, hacer una camioneta es todo energía, ¿a quién se la vendés? El costo argentino. Y este es un poco también el sentido de este programa. El programa no está para hablar tanto puntualmente de uno o de otro. Milei se está ganando todos los números del talonario, pero es también hablar de una línea política que se viene siguiendo desde los 90 y que ahora claramente está en los límites. Y nos quieren hacer creer que el problema son los planes, es la estabilidad laboral y son los jubilados. El problema son ellos mismos, porque ellos son los ladrones, son los que le roban al país, los que le saquean sus recursos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene por FM Graffiti 87.9, de 9 a 10 horas. Nos vamos escuchando a Gilda, No es mi despedida. Saludos para todos.